Vamos a estar ocupando mucho la Biblia en esta noche, si es que nos da el tiempo. Así que le pido que sea ágil en esta noche con su Biblia. Y voy a necesitar un par de lectores. ¿Sabe que en este tiempo atrás, en donde Dios nos está introduciendo a su tiempo, al tiempo que Él quiere en el que vivamos, hemos estado viendo muchas de las cosas que Dios nos está mostrando en este tiempo y quiere para nosotros, ¿sí? Quiere que nosotros vivamos en su realidad, ¿sí? Eso es lo que hemos estado viendo estos 2 últimos miércoles atrás. Y muchos de nuestros interrogantes, cuando no vemos acorde nuestra realidad con lo que Dios nos muestra en la palabra, el interrogante es ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿a dónde es que no estoy viendo? ¿O qué me estoy perdiendo? ¿O qué es lo que no estoy viendo? ¿Sí? Y muchas veces podemos preguntarle al Señor en dónde es que nos perdimos. Porque si nosotros vemos todo lo que hemos estado viendo en este último tiempo atrás y vemos a nuestra realidad en nuestro presente, todavía como que no llegamos y no condice nuestra realidad a lo que Dios nos muestra. No sé si usted está viendo lo mismo que yo, ¿sí? Y entonces la pregunta es ¿por qué? o qué no estoy viendo, o qué no estoy haciendo, ¿sí? O qué me falta, ¿a dónde está la falla? Obviamente la falla nunca está en Dios, ni en el diseño de Dios, sino en que yo me estoy perdiendo parte de lo que Dios me está diciendo, o no estoy escuchando, o no estoy viendo, o estoy dejando pasar cosas, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco de interrogante, hay uno muy importante donde nosotros nos tenemos que hacer fuertes, y es ¿cuál es mi posición? Diga, ¿cuál es mi posición? Ese interrogante es como el puntapié inicial en esta noche, es entender mi posición, porque si yo no entiendo mi posición, por más que a mí se me presenten y me den 1.000.000 de bendiciones y 1.000.000 de cosas que Dios nos ha dado y muchas más, no las podremos experimentar, no las podremos disfrutar, no las podremos ver, ¿sí? Es como cuando ha visto gente que se ha ganado la lotería, ¿sí? Ha conocido gente que se ha ganado la lotería y a los 6 meses ya está en bancarrota o peor de como estaba cuando ¿Por qué? Porque esa persona no tiene el poder de administrar la magnitud de lo que ha recibido, ¿sí? Nosotros en cuanto a todo lo que Dios nos ha dado, estamos en la misma posición. Tenemos y sabemos todo lo que Dios nos ha dado, pero al no saber administrar, al no saber la posición que tenemos y la ignorancia que muchas veces habita en nosotros, no podemos desarrollar y disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? ¿Cuántos se sienten en esa como yo? ¿Sí? Entonces mi interrogante es esto: ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es el diseño? ¿O cuál es quién soy? ¿O qué es lo que yo tengo que llevar a cabo? Y muy fuertemente Dios nos está hablando en este tiempo de que por nosotros, y que nosotros debemos administrar una metanoia en nosotros, un cambio de mente, un cambio de paradigma, un cambio de parecer, un cambio de lo que sabemos. Porque a la vista está que todo eso no nos ha servido y no nos sirve, ¿sí? Entonces, despojarnos de todo lo que ya es religión en nosotros para pasar a la vida del reino de Dios en nosotros. ¿Me entiende hasta acá? Si esa metanoia no se produce en nosotros, es imposible, diga, es imposible. Por más de que Dios quiera, no puede. Porque era uno de los principios que Él
establecidas para vivir en el reino de Dios. Arrepentíos, que es cambiar de mente, y creed en el evangelio del reino. Son dos cosas que si no pasan realmente por nosotros, no podremos disfrutar del reino de Dios en nosotros, ¿sí? Nadie dice que dejamos de ser salvos, que dejamos de ser hijos, que dejamos de ser y de alcanzar todo lo que Dios nos ha dado, pero no lo disfrutamos, ¿me entiende? No podemos manifestarlo, no podemos mostrar la gloria de Dios en este tiempo para nosotros, ¿sí? ¿Entendemos hasta acá? Diga, la manifestación del reino de Dios, dígalo fuerte, la manifestación del reino de Dios dependen de los que escuchan lo que Dios dice. O sea, usted y yo. Todos hemos escuchado lo que Dios está diciendo. Esa manifestación depende de nosotros. Depende de nosotros. Por más que Dios quiera, no lo podrá hacer conmigo. Lo hará con otro, pero no conmigo. ¿Y cuántos quieren vivir eso? O sea, ¿cuántos quieren que le funcione? Amén. Es el secreto. Pero yo decía que para que esto pase por nosotros, nosotros tenemos que entender nuestra posición, ¿sí? Yo quiero que usted me acompañe enseguida a un par de versículos que vamos a estar viendo, pero para esto debemos hacer un paralelo y entender qué es lo que nosotros estamos viendo de nosotros, ¿sí? Que es muy diferente a lo que Dios ve de nosotros. ¿Me entiende? Lo que nosotros vemos de nosotros es muy diferente a lo que Dios ve de nosotros. La ignorancia de lo que no sabemos que Dios está viendo de nosotros nos hace no poder manifestar el reino de Dios en nosotros. ¿Sí? Porque aunque nosotros muchas veces creemos saberla y tenerla clarita, o sea que tenemos claritas las cosas, a la vista está en la manifestación de lo que nos pasa a diario, de que no lo tenemos claro, ¿sí? De que no está claro, ¿sí? La realidad vivencial es lo que, diga, la realidad vivencial, y esto lo si lo puede, la realidad vivencial, o sea, lo que nosotros vivimos, lo que estamos viviendo, es lo que yo decido creer. En esto terminamos el miércoles pasado. Nuestra realidad será lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos más en lo que nosotros creemos de nosotros, a lo que Dios cree de nosotros, la realidad será la que yo creo. ¿Me entiende? Yo estoy creyendo algo de mí. Dios dice otra cosa de mí. La que yo crea de las dos es la que voy a vivir. No importa si Dios lo dijo, no. Porque la realidad y la diferencia radica en lo que yo creo. ¿Cuántas veces Dios ha dicho y manifestado y hablado y dicho y vuelto a decir cosas que no hemos visto realidad? Que no hemos visto que se han manifestado. ¿Por qué? ¿Es porque Dios miente? No, es porque nosotros no hemos creído. La realidad que vivimos es la que creemos. Por más que Dios nos esté diciendo otra cosa, si yo no lo creo, no voy a poder manifestarlo y vivirlo. ¿Recuerda lo que hablábamos el miércoles pasado? No puedo manifestar una realidad que no estoy creyendo. Lo que se manifiesta es lo que yo estoy creyendo. Lo que yo estoy creyendo de mí. Y de eso depende la diferencia. Decía la palabra de Dios el miércoles pasado, que Dios decía, escribiré mis palabras en sus mentes y en sus corazones. ¿Sí? ¿Recuerda? Ahora, si esas palabras no están arraigadas en mi mente y en mi corazón, es imposible que yo pueda vivirlas, por más que Dios las haya dicho. ¿Me entiende? Muchas veces dejamos todo como en las manos de Dios. Si no pasa es por la voluntad de Dios. No.
Estamos en el tiempo en donde usted y yo manifestamos. ¿Me entiende? ¿Será la voluntad de Dios que yo tenga que pasar esto? No. ¿Será la voluntad de Dios que yo tenga que pasar por esto? No. Porque en el tiempo en el que estamos, iglesia, estamos en un tiempo de manifestación de lo que la iglesia es. ¿Me entiende? Y de lo que la iglesia declara y de lo que la iglesia dice y decreta. ¿Me entiende? Ahora, por eso cuando nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho, creemos realmente lo que Dios nos ha dicho y alineamos nuestra vida y creemos lo que Dios nos ha dicho, empezamos a vivir y manifestar lo que Dios nos ha dicho. ¿Entiende? Es un secreto. Es un misterio, porque muchas veces creemos que pasamos cosas por la voluntad de Dios cuando Dios dice no era mi voluntad. En tus manos estaba que vivieras otras cosas, porque yo ya hablé, porque yo ya declaré, porque yo ya dije. ¿Y en dónde está la diferencia? En que yo no sé lo que Dios ha dicho. ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no sé lo que Dios piensa? ¿Y por qué no puedo? Porque no sé lo que Dios ha hablado. ¿Cómo voy a creer algo que no sé? ¡Wow! ¿Me entiende? Diga, la iglesia ha sido establecida para gobernar. Yo se lo dije la vez pasada. La iglesia ha sido establecida para gobernar. ¿Recuerda cuando le pregunté a cuántos les gusta que los manden? A nadie. Nuestra naturaleza está por creación, que fuimos creados para gobernar. Por eso no, como que no. Pero cuando entendemos en el diseño de Dios que somos iglesia, hemos sido creados, hemos sido diseñados como iglesia para gobernar sobre las situaciones. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que vimos en Hebreos que estamos por sobre la obra de las manos de Dios. O sea que hemos sido creados para gobernar situaciones, para gobernar problemas, para gobernar cosas, para gobernar situaciones que ni siquiera usted y yo nos animamos a decir esto no está bien así. Nos conformamos, hemos entrado en un bache de conformismo. ¿No le pasa? Si esto pasó así, bueno, tendrá que ser así. Nos conformamos a lo que vivimos. Y Dios está manifestando a nuestro oído que debemos transformar eso. Si queremos realmente ver la mano de Dios, ver la gloria de Dios, tenemos que producir en nosotros una metanoia. ¿Cuántos le han pedido a Dios ver su gloria? ¿Cuántos se aguantan las circunstancias en las que Dios te va a meter para ver su gloria? No nos gusta, nos duele, decimos no puedo. ¿Y qué esperabas? Para que la gloria de Dios se manifieste, Marta, tiene que haber un Lázaro muerto. Para que la gloria de Dios se manifieste y vos la veas, tienen que pasar circunstancias que a veces no te gusten. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos han visto la gloria de Dios y la mano de Dios? ¿En qué circunstancias? Porque tiene que haber un Lázaro, Marta. No te he dicho que si crees, vas a ver. Pero ¿cuántos se aguantan el remesón? Metanoia. Morir a nosotros. Que Dios transforme y moldee nuestras vidas como Él quiere, que quiere moldearnos. Amén.
¿Cuántos quieren verla? ¿Sabe que este paralelo entre lo que nosotros creemos de nosotros y lo que Dios cree de nosotros, debemos de llegar a una sola visión, debe ser una sola cosa, lo que Dios está viendo de nosotros y lo que nosotros estamos viendo. Hemos nacido y desde que nacemos muchas veces a nuestra vida llegan palabras que no son las acordes a lo que Dios ha puesto en nosotros, a nuestro llamado. ¿Sí? Muchas veces por ignorancia, por no saber, gente que está a nuestro alrededor nos dice: vos no podés, vos no vas a saber, vos no sabés cómo vas a hacerlo. ¿O no? ¿No le ha pasado? Vos no naciste para eso, hace otra cosa. Vos no podés, hace otra cosa. Vos no vas a poder. ¿Sabe que estuve leyendo esta semana una biografía de John Chachá? Es un doctor ahora, era un doctor en la palabra de Dios. Pero ¿sabe que este hombre nació en África? En la parte de África más pobre, uno de los pueblos más pobres de África. Y nació bajo unas circunstancias de pobreza extrema, ¿sí? Él alcanzó a ir a la escuela, a aprender a leer, a escribir, porque había una escuelita ahí cerca en su pueblo y pudo hacerlo. Pero las condiciones para este hombre no estaban dadas para lo que Dios decía de él. La realidad de él no condecía con lo que Dios dice de nosotros, ¿sí? Y cuando él termina a los rasguñones sus estudios básicos, le decían que él tenía que terminar y no estudiar, tenía que ir a trabajar porque la pobreza era extrema. O sea, no podía perder su tiempo en estudiar. Tenía que trabajar. Y a él llega una Biblia y él empieza a leer la Biblia y él empieza a leer la palabra de Dios y ve una realidad totalmente diferente. Todo lo que Dios decía de él era totalmente diferente y era un paralelo totalmente opuesto a lo que él estaba viviendo. Y dice que él creyó a lo que leía en la Biblia, lo que le alcanzó a llegar a él de lo que Dios decía, y él dice: no me puedo conformar a lo que yo estoy viviendo. Era un joven. Porque si esta es mi realidad actual y esta es la realidad que Dios dice, yo no me puedo conformar a lo que estoy viviendo. Dice que él decía por todos lados que él iba a ir a estudiar teología a Estados Unidos, que él iba, imagínense, un africano que quiera, imposible, si para un latino cuesta mucho llegar a Estados Unidos a estudiar una carrera, imagínense, pagar una carrera, muy, 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 muy lejos de su realidad. Dice que él viajó a Estados Unidos como pudo, pasó, y él le alcanzó a juntar $85, ¿sí? Y como pudo, no sé qué contactos pudo tocar, que él entró a estudiar teología. Imposible, imagínense su familia, no lo creía porque a él le habían mandado a trabajar la tierra, o sea, tenía que ir a trabajar, imposible. Y dice que cuando llega a Estados Unidos, Dios lo empieza a levantar de tal manera. Pasaron los años y Dios le habla que tenía que volver a su tierra, tenía que volver. Imagínense, su realidad ya era doctor, su realidad había cambiado totalmente a lo que él había mamado y a lo que había escuchado de él y su podríamos decir, su destino, de acuerdo a lo que le habían dicho. Y dice que él vuelve al África y ya era un hombre totalmente diferente, cambiado, estudiado, o sea, alguien era doctor. Para tener un doctorado en teología tenés que estudiar por lo menos unos 10 años. Y dice que él vuelve y empieza a levantar a la gente y a mostrarles la realidad de lo que Dios decía para ellos. En su totalidad de su ministerio, él abrió más de 500 institutos bíblicos en África. Cientos de iglesias, levantó miles de personas y envió a predicar el evangelio a miles y miles de personas. Su realidad, lo que él veía a diario, no condecía con lo que Dios dice.
Pero cuando nosotros a qué realidad le decidimos creer y dónde está puesta nuestra creencia, es lo que vivimos. Vivimos lo que creemos. Si vivimos en nuestra realidad y creemos nuestra realidad, déjame decirte que vas a vivir tu realidad. Pero si vivís y ves y querés manifestar y crees en la realidad de Dios, vas a manifestar la realidad de Dios, porque el poder está en tus manos. ¡Wow! ¿Qué poder Dios nos ha dado? ¿El de manifestar su gloria o no? ¿El de creerle a Él o no? ¿Cuál vivimos? ¿El que creemos? Yo sé que es confrontativo, porque si nos miramos a un espejo, no podemos conformarnos a la realidad que vivimos, iglesia, porque no es la realidad de Dios. No la es. Dice Efesios 6, 17, y ahí les voy a pedir que me ayuden. El primer versículo. Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el versículo 17 nada más? Alguien que me ayude. ¿Qué dice? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Perdón, lo dije mal. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos tienen la espada del Espíritu? A ver, yo quiero ver su espada. ¿Vamos? ¿La tiene? ¿Estás seguro que esa es su espada? ¿Sabe que ahí, si nosotros vamos a estudiar el original, la palabra, para que usted diga que es la Biblia, lo físico, que usted diga que es las escrituras, lo escrito, debería decir logos. ¿Sí? Vamos a traducirlo. Tomad el logos, la espada del Espíritu, que es el logo de Dios, pero en el original no es lo que dice. En el original dice el rema de Dios. Ah, ¿y qué es eso? No es lo que leemos. Es lo que escuchamos. Hacemos carne. Está en nuestra mente y en nuestro corazón. Un rema de Dios. Entonces, esa será mi arma. Vamos a explicarlo de otra manera. Ahí no está diciendo que la espada que usted tiene es las escrituras. Está diciendo que su espada es el rema que Dios ha grabado en su mente y en su corazón. Es diferente. Porque es cuando toma vida el rema de Dios. La palabra que Dios te está diciendo, la que escribió en tu mente, recuerda el miércoles pasado, la que escribió en tu mente y grabó en tu corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que sabiendo la escritura, sabiéndola, leyéndola, más o menos estamos bien. No. Porque es cuando hay que aplicarla que es mi espada.
Ejemplo, cuando Jesús fue tentado y es llevado al desierto, él no tenía un arma física y no tenía un rollo. ¿O andaba con los rollos Jesús? No. Él decía escrito está, pero no andaba con los rollos. Él decía escrito está. Porque él era la palabra. ¿Me entiende? Él tenía tan penetrada y era la palabra viviente que era, por eso Dios dice, este es mi pacto con ustedes. Escribiré mis palabras en sus mentes y las grabaré en su corazón. Ahora, cuando Jesús necesitó ese rema, esa espada que era viva para pelear una batalla de tentación, usó la palabra rema de Dios, la que estaba viva en esa circunstancia para él. Pero si tenés hambre, Jesús, tan poderoso que lo podés hacer, convertir las piedras en pan. ¿O no? Sí lo podía hacer. Pero él dijo, escrito está. ¿En dónde estaba escrito? ¿Tenía el rollo ahí encima? No, él era, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. ¿A qué tengo que creerle yo? A todo rema que en circunstancia que yo esté, sale de la boca de Dios y está grabado en mi mente y en mi corazón. Wow, es diferente. Es diferente, no es lo mismo, digan, no es lo mismo. ¿Lo tiene? La espada de Jesús no era la Biblia, ni las escrituras, ni los rollos, era lo que Dios había dicho. ¿Me entiende? Era lo que estaba escrito en él. Eso era el arma de Dios. ¿Entiende la diferencia ahora? Ahora, ¿cómo podemos transformar todo el logo que tenemos? Porque no podrá decir que no tiene palabra, o sea, o que no le he enseñado, no le hemos enseñado, o que no sabe. ¿Podrá decir eso usted? No. O sea que tenemos mucho logo, ¿o no? Tenemos mucha escritura, ¿sí? Pero ¿cuánto rema tenemos? ¿Cuánto rema? ¿Sabe cuándo se transforma en rema una palabra de Dios? Cuando en una circunstancia mi respuesta es lo que Dios dice. Cualquier circunstancia, mi respuesta es lo que Dios dice. ¿Es lo que yo creo, más o menos, lo que yo sé, lo que yo digo? No, es lo que Dios dice. ¿Me entiende? ¿Entendió la diferencia? ¿Entendió el ejemplo de Jesús? Ahora, ¿cuántas veces pasamos por circunstancias de enfermedad? ¿Sí? ¿Pasamos? ¿Qué es lo primero que se nos pasa por la cabeza? Ay, me voy a ir a comprar una aspirina porque... ¿Eso es realidad o no? Me duele el hígado, los yuyos. Me duele la panza, me voy a tomar un matico. Me duele la cabeza, me duele esto, me duele... ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuántos problemas económicos tenemos? No, vamos a incluir. ¿Qué es lo que primero pensamos? Déjate que me temas ahora. Voy a tener que
sacar un préstamo. Voy a tener que esto, voy a tener que lo otro. ¿Cuántos versículos de memoria se sabe de la provisión y la protección de Dios para su familia y su economía? ¿Había una realidad de Dios? Sí. Pero ¿cuál es la mía? ¿Cuánta gente a veces con depresión? Yo conozco muchísima gente en un estado de depresión permanente y que respira un poquito y va y tocamos fondo otra vez. Respiramos un poquito y tocamos fondo otra vez. ¿Cuántos versículos de fortaleza que Dios te da, sabes? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No te dejaré ni te desampararé. ¿Con qué espada nos estamos defendiendo? ¿Con qué espada nos estamos defendiendo? ¿Cuál es la palabra de Dios implantada en mí que hace defensa para lo que estoy pasando? Ah, pero decimos, es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios o tenemos una total ignorancia de lo que Dios ha dicho? No sé, yo pienso, me estoy haciendo preguntas para mí. ¿Qué palabra hemos recibido? ¿Qué evangelio hemos creído? El evangelio del reino es un evangelio de transformación integral, diga transformación integral. Y si yo no lo estoy viviendo, quiere decir que no estoy dentro. Puedo ser salvo. Puedo ser hijo, pero desconocer mis derechos. ¿Estamos hasta acá? En este tiempo tenemos una palabra muy fuerte de parte de Dios, que es la palabra entrenamiento. ¿Sabe? ¿Para qué es el entrenamiento? Para ponernos en forma, sí. ¿Y para acá más? Para poder enfrentar una dificultad, un desafío, lo que se viene. La palabra entrenamiento en las escrituras, en la palabra de Dios, es muy fuerte en este tiempo. No podemos decir, sí, esta es la voluntad de Dios, cuando yo no conozco la voluntad de Dios. Cuando ni siquiera sé los dichos de Dios, cuando ni siquiera sé lo que Dios ha dicho de mí. Juan 1:12, ¿qué dice? Lo debería saber de memoria. ¿Qué dice? A todos los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a Cristo? A todos ustedes, a todos nosotros, los que lo recibimos, nos ha sido dada una potestad, una autoridad de ser llamados hijos de Dios. Otra versión dice, tener el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo, hemos recibido el derecho de ser hijos de Dios. Esa realidad totalmente la desconocemos. No la vivimos. No la podemos experimentar. Porque
no podemos decir que con nuestra realidad estamos viviendo la paternidad de Dios. Yo no le estoy diciendo cosas que no estamos viendo. No somos cualquier cosa. Hemos recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hemos recibido la potestad, que es la autoridad de hijos de Dios. Haga así. No es poquito. Recibir ese derecho no es poco. Ahí decirle que tenés al lado, no soy cualquier cosa. Ojito, no soy cualquier cosa. El otro que te diga, ojito, yo tampoco. No soy cualquier cosa. Acá la buena noticia es que tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ¿por qué el diablo nos trata como su hijo? No tiene de hijo. Porque no vivimos en la realidad de que Dios nos ve como sus hijos. Ah, pero a mí me falta, Señor, no me merezco ser. ¡Sos hijo! Señor, no me merezco ser tu hijo. Esa es la realidad que está manifestando. No te estás decís que no te mereces algo que por derecho, por solamente creer en Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te ha dado como derecho de ser llamado su hijo. Pero ¿qué te dice el diablo? No sos suficiente. ¿Es lo que Dios dice o es lo que el diablo dice? Te falta mucho para ser hijo de Dios. Te falta mucho. Pero si Dios me está viendo como su hijo. No, pero de vos te falta mucho. Tenés que pasar por 3 cursos más o menos, saberte la Biblia más o menos. ¿Qué es lo que el diablo te pone acá? No son suficientes. Pero que no es por mis obras, es por lo que Él hizo. ¿Cuándo vamos a entender que no es por obra? Es por lo que Él ha hecho. Y si yo creo en lo que Él ha hecho, obtengo la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamada hija de Dios. No, pero a aquel le anima como, ¿qué va a ser hijo de Dios aquel? ¿Qué va a ser aquel hijo de Dios? ¿No se le ha pasado por su cabeza? Sí. ¿Y de nosotros? ¿Cómo Dios puede amarme? Es que no es por vos. Es que eso no depende de vos. Es una realidad que cuando la entendemos empezamos a tratarlo a Dios como nuestro Padre. Y si esa realidad no la estamos entendiendo, imposible, veremos a Dios como... ¿Cuántos tienen hijos? Ustedes casi la mayoría tienen hijos. Si un hijo, por ejemplo, un hijo suyo se va lejos a estudiar a otro país, ¿sí? Y depende económicamente de ustedes, un ejemplo, y rindió mal. Estamos más o menos en la facultad, rindió mal, ese semestre le fue para atrás, y tu decisión es, mira, este semestre no te voy a mandar para la comida. ¿Lo haría? ¿Usted? ¿No lo haría? Porque usted es padre. ¿En qué cabeza nos cabe que Dios puede tratarnos así? Dios es mi Padre, diga. Y no es porque yo lo merezca. No te voy a mandar para la comida, no sé, arréglate como vos, pero este mes no comes. Dios no es así. ¿Cuántos de vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabés
hacer las cosas bien. Que si tu hijo te pide pan, le vas a dar una piedra. Y si te pide un pescado, le vas a dar una serpiente. Dios no es así. Siendo hijos, si somos hijos, Dios, que es mucho más perfecto que un padre natural y común, tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que Dios nos vive castigando y castigando y castigando? No. Los castigos que estamos recibiendo son las consecuencias de nuestros actos. Pero si decimos ser hijos, tenemos un Padre. No veamos como que Dios nos ve de una manera en la que usted no vería a su hijo. ¿Me entiende? Esa realidad, si no la vivimos, viviremos en la orfandad. Si vivimos en que creemos que Dios no tiene cuidado de nosotros y que depende todo o sea, ¿me entiende? Todo lo malo que nos pueda pasar. Y no vivimos en la realidad que Dios es mi Padre, nunca podré experimentar ser hijo de Dios, por más que lo sea. ¿Me entiende? ¿Cuántos van a empezar a trabajar en eso? Dice, el 13, ¿qué dice? 1:12 dice, y a los que creyeron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué dice el 13? Los cuales, nosotros, hijos de Dios, no somos engendrados si alguien dice vos sos hijo de Dios o no, sino por la voluntad de aquel que te engendró. ¿Es voluntad de Dios? No pasa por mí, no pasa por nadie. No pasa si alguien me dice vos sos hijo de Dios o no. Si pasa por la voluntad de Dios que yo soy su hija, yo soy su hija. Porque no es por voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre. No pasó por la voluntad de mi mamá y mi papá. Pasó por la voluntad de Dios. He sido engendrada por voluntad de Dios y soy su hijo por su voluntad. ¿Cabe alguna duda? Si a usted le hace ruido, acepte a Dios como su Padre. Acéptelo como su Padre. Si se cree no merecedor, acéptelo a Dios como su Padre, porque Dios ya lo aceptó como su hijo. Y no es por tu voluntad, es porque Él tuvo la voluntad de engendrarte. Has sido engendrado desde la eternidad. Desde los cielos fuiste engendrado. No pasó por voluntad humana, sino por Dios. Si crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, tenés el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué te dice esto? Que cuando el diablo te dice, no podés esto, yo tengo el derecho de decirle al diablo, no podés con esto porque mi Padre es Dios. Y es por su voluntad que soy su hija. ¿Qué piensa que va a hacer el diablo? Pero si usted y yo no lo tenemos claro, me dijeron que me van a hacer una brujería. Se me apareció la sal. Tengo un miedo. Me dijeron que me iban a matar. ¿En qué estás creyendo? Lo que creas es lo que vas a manifestar. Por más que Dios esté diciendo otra cosa. ¿Qué es lo que realmente estoy creyendo? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Por voluntad suya?
¿Por voluntad suya? No, Dios lo decidió así. Él sabrá. Amén. ¿Qué dice Juan 5:24? ¿Qué dice? ¿Alguno lo puede leer? De cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto digo, te lo prometo que es así. ¿Está más cerca del juramento? De cierto te estoy diciendo que si has creído en mí y en el que me envió, entonces, ¿qué? ¿Tendrá? ¿Dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice en tiempo? Tiene vida eterna. ¿Cuántos quieren pasar a la eternidad? Ya estamos en la eternidad. Tiene vida eterna. La cosa es que no estamos viviendo en la vida de la abundancia y la eternidad de Dios. Tiene vida eterna. No es condicional. Tendría si hace tal y tal cosa. Tendrá cuando pase otro tiempo. No. Acá de Jesús dice, tiene vida eterna. El que ha creído en mí y en el que me envió, tiene vida eterna. Lo que pasa es que muchas veces creemos que la eternidad, la vida eterna, es el más allá. No, esa es otra dimensión, ¿sí?, de la vida eterna de Dios. Pero en la actualidad, vos y yo tenemos la vida eterna. ¿Y qué pasa? Que no podemos manifestar esa vida de Dios. Es la misma vida del reino. Pero Jesús dice, ya la tenés. Ya la tenés. ¿Y qué pasa? Para los que han creído, no hay condenación. ¿Cuántas veces nos condenamos a nosotros mismos con palabras, juicios y cosas que decimos y nos decimos a nosotros mismos? ¿A cuántos les ha pasado? Nos pasa a diario. Pero dice Jesús, no puede y no tienen condenación los que han creído en Jesús y han creído en aquel que me envió. Tienen vida eterna y no hay condenación para vos. ¡Wow! ¿Cuántos se decretan muchas veces vidas miserables? Esa es la condena que el diablo te está poniendo por no entender. Por no entender que la vida de Dios habita en vos y podés vivirla cuando recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador y has creído en aquel que lo envió. Entonces tenés ya, ahora en la actualidad, vida eterna. ¿Qué decía Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió por mí. Es otra realidad totalmente distinta entonces. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Entonces, mi realidad tiene que ser diferente. Porque ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ahora, ¿qué espada estoy usando? ¿Qué espada estás usando? Pregúntale a qué tal lado. ¿Estás siendo hijo? ¿Te estás condenando vos solito? Ya tenés la vida de Dios. ¡Wow!
Diga, lo de Dios, según Jesús, ya es un hecho. Lo de Dios, según Jesús, para mí, ya es un hecho. ¿Por qué entonces nos sentimos condenados muchas veces? Efesios 2.8, vamos más rápido. Efesios 2.8. Otro busque, Romanos 8.17. Efesios 2.8, Romanos 8.17. ¿Quién tiene Efesios 2.8? Porque por gracia sois salvos. Y esto no es por vosotros, sino que esto es un regalo de Dios, no es por vos. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Cuántos le han dado gracias a Dios por eso? Porque si fuera por mí, Señor, si fuera por mí, si fuera por lo que yo creo, si fuera por lo que yo pienso, gracias a Dios existe tu realidad. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Efesios 2.8. ¿Qué dice Romanos 8.17? Y si hijos, también herederos. Y si hijos, ¿cuántos son hijos? ¿A dónde está tu herencia? Ay, Señor. Y si hijos, si creíste que sos hijo, cree también que sos heredero. No me cabe en mi cabeza un heredero de Dios viviendo miserias. No me cabe. No sé si a usted, a mí no. Si hijos, si sos hijo, tenés que saber también que sos un heredero de Dios. Quiere decir que todo lo que es del Padre es mío. Ah, pero para que yo pueda heredar tiene que morir alguien. Ya murió. Y resucitó. Y te dio potestad de ser hijo y ser heredero. Entonces, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? Si crees que sos hijo de Dios, también tenés que creer que tenés la herencia del Padre. Pero ¿cuál es mi realidad? Ay, Señor. Señor, ¿qué pasa que no puedo llegar a fin de mes? Y estás creyendo más en tu realidad y no en la realidad que Dios ya te dijo. ¿Qué espada estás usando? Efesios 1:11. Efesios 1:11. ¡Wow! Efesios 1:11 dice, ¿qué dice? En él que tuvimos herencia. Vamos a recibir herencia, dice, en el futuro, cuando hagamos algo en el futuro. Dice,
tuvimos herencia. Tuvimos herencia. Nuestra herencia ya fue dada. ¿Qué más dice? Según su voluntad. Habiendo sido predestinados, según el cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Dios en su eterna sabiduría ya sabía que vos eras su hijo y desde el principio vos viniste con la herencia que se activó cuando recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces, ¿es mi realidad? La de Dios sí, diga. La de Dios sí, porque esa herencia la planeó desde que me planeó a mí. Que se activara cuando yo recibí a Jesús es otra cosa. Pero en mi interior, donde estaba mi propósito, donde estaba la palabra implantada, donde estaba todo lo que yo tenía, se iba a activar cuando yo declarara a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces se activaron todas las promesas que Dios había hecho desde la eternidad para mí. ¡Wow! Pero eso no lo sabíamos. Porque no es poca cosa ser hijo de Dios. No es poca cosa tener la identidad del Padre, haber sido engendrado por su voluntad. No es poca cosa. No debo de conformarme a lo que estoy viendo, porque no es la realidad de Dios. Será la realidad que yo estoy viendo, pero no la de Dios. ¿Me entiende? Juan 3:36. ¿Usted cree en el Hijo? Entonces usted tiene vida eterna. Todos de acá creemos en el Hijo. Somos hijos. Si usted dice, no, yo no creo, entonces ahí se viene el juicio de Dios. Pero como yo he declarado a Jesús como mi Señor y Salvador, y eso no depende de mí, la paternidad de Dios ya se activó en mí, entonces yo debo de creer todo lo que es para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, para usted no hay condenación. Segunda de Corintios 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice acá. Nosotros queremos persuadir a los demás, ¿sí? Muchas veces queremos convencer a los demás. Pero ante Dios, Dios nos conoce como realmente somos. Y eso que realmente somos es lo que debe de permanecer en mi conciencia. Según todo lo que hemos visto, lo que debe permanecer en mi conciencia es lo que Dios ya sabe de mí, no es lo que yo estoy viendo. No es lo que yo estoy viendo de vos, ni de ninguno de nosotros. Lo que realmente somos en Dios es lo que Dios dice. Y eso que Dios dice y que como Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, debe de permanecer en mi mente. ¿Entendió?
Pero ¿tenemos conciencia de cómo Dios nos ve? No, porque creemos que Dios nos ve como nosotros nos vemos. Y Dios realmente te ve como Él te ve. Y si te ve, por gracia, te ve a través de un velo, una sangre que es perfecta. ¿Cuánto le dan gracias? Gracias, Señor. Eso es lo que tiene que permanecer en tu mente, dice Pablo. Eso es lo que tiene que permanecer en vos. Vos estás tratando de convencer algo que de lo que estás viendo, pero realmente Dios te está viendo de otra forma. Dios te ve como realmente sos y por gracia te ve a través de una sangre que es perfecta. Esa conciencia de cómo Dios te ve debe de permanecer en vos. Debe de ser un continuo en vos. Para que puedas, a través de esa conciencia que tenés, vivir lo que Dios te ha dicho que tenés que vivir y cómo Dios te ve. Primera de Pedro 1:23, ya nos quedan dos. Primera de Pedro 1:23. Otro busque Efesios 2:13. Primera de Pedro 1:23. Wow, miren Pedro como Pedro como que estuvo y repite lo que dijo Jesús a Nicodemo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús a Nicodemo? Tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice? ¿Qué es renacer? ¿Nacer dos veces? ¿O no? La segunda, ¿cómo nacimos? Habiendo sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué más dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es tu segundo nacimiento. Esa es la realidad que Dios está viendo de vos. Esa es tu realidad. Debería ser lo que vos creés. Hemos nacido de nuevo y no hemos nacido de una simiente corruptible, que era la primera, la de la carne. Hemos nacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y vive para siempre. Oh. ¡Qué realidad de Dios! ¡Qué realidad totalmente distinta y paralela! Y vivimos diciendo, Señor, no merezco esto. Señor, salite de esa conciencia, dice Dios. Viví mi realidad. Mírate como yo te estoy viendo. Hacer realidad mi voluntad en vos. Hacer que el reino te funcione. No te está funcionando porque estás creyendo todo lo que no es por mi palabra. No te está funcionando porque te estás gritando más fuerte vos. Porque le estás creyendo a tus pensamientos, a tus emociones, a tus cosas, a tus mambos. Y no a lo que yo ya he dicho. ¿De qué espada estamos siendo y nos estamos defendiendo? ¿Con qué espada? Efesios 2:13, ¿qué dice? Wow, este me encanta. ¿Cuántos se sienten solos? ¿Cuántos se sienten desganados?
siento lejos a Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Señor, te siento lejos. Y vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Estamos tan cerca de Dios que muchas veces no lo vemos. Y decimos, Señor, te siento lejos. No, pero no es mi realidad. Dice Dios, tranquilo, que yo estoy acá. ¿Qué estás dejando que entre en tu mente que pensás que Dios está allá lejos tuyo? Cuando hubo un sacrificio de sangre que te acercó al Padre, que te puso a su lado, que te puso cerca, que ahora sos cercano, que ahora estás en Él. ¿Cuál es el pensamiento que te aleja de la realidad de Dios? Cuando por la sangre de Cristo Él te hizo cercano y te puso cerca del Padre. La única manera de sentir lejos a Dios es que sus palabras no estén en nuestro corazón y en nuestra mente. La única manera de sentirnos cercanos a Dios es que el sacrificio de Cristo lo hagamos valer. Él me acercó al Padre. Soy cercana al Padre. Él me tiene en su regazo. No puedo estar creyendo otra cosa. Y cuando las circunstancias vengan y te hagan sentir solo, que estás solo, que no estás acompañado, que no estás cerca del Padre, decirle, por la sangre de Cristo, soy cercano a mi Padre. Él me tiene en sus brazos. Él me abraza en su regazo. Todo lo que yo les estoy diciendo no es por nosotros. No podría ser por sacrificio humano. No te sientas merecedor. Porque si vamos a nuestra realidad, ninguno lo es. Pero por gracia, todo lo que te vengo diciendo es la realidad de Dios para nosotros. Cuando la palabra que no tiene que llegar a nuestro oído es más fuerte, es cuando no podemos disfrutar, vivir, manifestar esa realidad de Dios. Decimos, me estoy muy lejos de Dios, pero si Cristo te hizo cercano a Dios, que vos te veas lejos no es la realidad que Dios está viendo. La realidad que estás creyendo es la que se está manifestando, pero la de Dios es otra. Diga, estoy cercano, soy cercano, estoy cerca, la sangre nos acercó al Padre. Por esa sangre podemos tener comunión con Él. ¡Wow! Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Cuando te sientas lejos, declara la realidad de Dios. Efesios 1:13, con esto terminamos. Efesios 1:13. ¿Sabe que en vos y en mí hay una marca? Otra versión dice, ha sido marcado. Esa marca, que es un sello de Dios por el Espíritu Santo, aunque nosotros no la veamos,
El mundo espiritual sí la ve. ¿Sí? Hemos sido sellados. Tenemos una marca. En nosotros, en el mundo espiritual, se ve y se sabe quién es el Hijo de Dios. ¿Usted sabía eso? En el mundo espiritual, aunque usted no lo crea, aunque usted diga, me quiero esconder, no quiero pasar desapercibido, yo no existo, no quiero que me vean. En el reino espiritual se reconoce a un hijo de Dios. Y en esas mismas atmósferas espirituales, ¿quién crees que te reconoce? No, aparte, ¿quién es más importante? ¿Dónde está tu realidad? ¿Quién crees que te reconoce? En un tumulto de 100 personas, vos tenés a tus 2 hijos, 3 hijos en ese tumulto. Por la orejita, ahí ya está. Pero esa marca es fluorescente. Esa marca se nota porque es una marca de sangre que por el Espíritu habita en nosotros. Y cuando en el mundo espiritual el diablo, que no tiene potestad, si yo soy un hijo de Dios y sé que no tiene potestad de tocarme porque estoy marcada con sangre, la de su hijo, y soy hija de Dios, Dios dice, no, porque ese es mi hijo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y aunque vos no te creas, Dios te está viendo allá. Y está diciendo, allá hay un hijo mío. Estoy esperando que crea todo lo que yo le he dicho. Estoy esperando que habilite en él ese rema. Eso que yo grabé en su mente. Eso que yo grabé en su corazón, lo empiece a trabajar, lo empiece a tener en su mano, esa espada que es el rema y la palabra del Espíritu de Dios. La palabra es la palabra del Espíritu, por la palabra de Dios que es el rema en nosotros. Cuando necesitemos una circunstancia venga a nuestra vida, en nuestra vida digamos, escrito está, escrito está, escrito está. Todas las circunstancias de nuestra vida están escritas, pero para esas circunstancias hay una palabra también escrita. Solamente que quien debe usar la espada del rema de Dios somos nosotros. Y para eso Dios ha estado limpiando tu mente y tu corazón. Para eso Dios ha estado trabajando en tu mente con una metanoia. Para que pueda grabar en tu mente y en tu corazón lo que Él dice. Para que tu realidad sea lo que Él dice y no lo que te gritan las circunstancias, porque estoy creyendo en lo que Él dice, no en lo que la realidad visual me muestra, en lo que Él dice de mí, en lo que Él manifiesta para mí, en lo que Él creó para mí, en lo que Él ya me ha dado, en su sacrificio, en su bendición, en su herencia. ¿Cuál es la realidad que vivimos? La que estamos creyendo. Pero nuestra mente está transformándose para que sean escritas en nuestras mentes y en nuestros corazones lo que Él dice. Su realidad.
para que así podamos manifestar su gloria y el reino de Dios sea visible en nosotros, no porque lo merecemos, no porque somos mejores, no porque simplemente en mi corazón y en mi mente Dios está trabajando. Y entonces empiezo a ver lo que Él ve, empiezo a escuchar lo que Él me dice, empiezo a manifestar lo que creo. Si tu realidad no condice con la realidad de Dios, es porque estás creyendo tu realidad y no la realidad que Dios creó para vos. Amén. La realidad de Dios te grita sus verdades. Hay más de 50 versículos que podríamos trabajar. En esta noche trabajamos 10, pero transforman. Pero deberían transformar. Y cuando la realidad que vivimos, manifestamos, es la de Dios, entonces las cosas pasan. Cuando no te ves como vos te ves, cuando no ves al de al lado como vos te parece que es, cuando no ves a un niño como vos te parece que es, sino que vos sabés que ahí está su verdad, su palabra, su realidad. Entonces, cuando eso pasa en nosotros, podemos ver, manifestar el reino de Dios. Arrepentíos, cambia tu mente y creed en el Evangelio para que puedas vivir el reino de Dios. Escriba en su mente, en su corazón, la palabra de Dios. Que estos versículos que hemos visto son muy pocos, pero empiecen a hacer su realidad, empiecen a hacer lo que empiecen a vivir. Cuando haya circunstancias que te dicen lo contrario, que tu espada sea: esta es la verdad de Dios. Que tu espada y tu respuesta sea: escrito está, esto es lo que Dios dice en realidad. Que cuando el sistema te dice otra cosa, esto es lo que Dios dice. Y cuando nosotros trabajamos de esa forma, nosotros entonces empezamos a crear en nosotros y empezamos a manifestar en nosotros lo que Dios dice. Lo que Dios quiere que manifestemos, la gloria de Dios en la tierra. Por eso es que es muy importante que permitamos que Dios escriba en nuestras mentes y en nuestros corazones su verdad, su palabra. Este es el nuevo pacto con ustedes. Escribiré en sus mentes y grabaré en sus corazones mis palabras. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Grabe a fuego, si es posible, memorices esos versículos. Créaselo para usted, créaselo y los vivirá. Créaselo y verá que Dios sí puede resolver las cosas, porque Él lo ha dicho. Porque nos metemos en un curso que es el curso del rema de Dios. Empezamos a viajar en lo que Dios dice. Empezamos a meternos en el río de Dios que es su palabra. Mientras tanto estamos contra la corriente. ¿Cuántos están cansados? Tire los remos. Tire los remos. Y dígale: Dios, quiero viajar en tu palabra. Que ese río me lleve. Que tu palabra sea verdad en mi vida. Quiero creerla, quiero manifestarla, quiero vivirla. La palabra de Dios encuentra el curso para que las bendiciones te alcancen. ¿Cuántos lo creen y le dicen a Dios gracias? Porque ahora creo en tu realidad. Y grite más fuerte. Cuando un pensamiento venga, atrápelo. Está en su potestad. Y agarrando
Los pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Esto no puedo estar pensándolo, lo llevo a la obediencia a Cristo. Señor, esto es lo que estaba pensando. Lo dejo en tus pies, lo dejo en tu cruz, lo dejo a la obediencia a Cristo. Y tu palabra dice esto y esto y esto. Agarre esos pensamientos cuando sea consciente de que se le están escapando y dígale, Señor, acá te traigo esto. No sé qué vas a hacer, pero acá te los traigo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Va a trabajar? ¿Se los va a aprender? Amén.